siempre ha sucedido el gobierno de Santiago en esas épocas invernales. El problema que más se afecta es el problema vial. ¿Qué medidas se pueden tomar preventivas para que el impacto no sea tan grave como en las otras épocas? Buenos días. Bueno, buenos días. En este caso estaba nuestro director de Obras Públicas acá, para que vean que esto no es un tema que lo manejamos directamente la Secretaría de Gestión de Riesgos. El Ministerio de Obras Públicas tiene una planificación en temas de planes de contingencia del tema invernal, y justamente el tema que viene al caso es que nosotros como instituciones públicas somos solidarios en este aspecto. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos problemas en el tema vial, pues estamos justamente comprometidos para trabajar mancomunadamente para tratar de solucionar los temas, no solamente en el tema interprovincial, sino también dentro de la provincia. En este caso, pues el ingeniero Izquierdo creo que es la persona que más nos podría colaborar en su pregunta. Y hemos estado pendientes del problema del niño. Primeramente, para afrontar todo lo que es la venida de la posible venida del niño, nosotros estamos desde el momento acondicionando toda nuestra maquinaria para poder tenerla al 100%. Tenemos máquinas que estaban por repotenciar, esas máquinas estamos repotenciando y las vamos a tener el 100%, creo que en el máximo de unos 8 o 10 días. Esa es una de las primeras cosas que hemos hecho. De igual manera, tuvimos una reunión el lunes anterior en la ciudad de Guayaquil y informamos al señor ministro y al señor viceministro sobre las necesidades que tenemos en la provincia. Hemos enviado ya una matriz en la que nosotros solicitamos más o menos para la emergencia vial $3.800.000 para poder liberar esta contingencia que nos apuraría. Por el resto, estamos todavía, no sé las predicciones que tiene la central de riesgos, pero nosotros hemos estado sufriendo, no es que el niño va a venir o no, nosotros hemos estado sufriendo desde el mes de febrero en toda la provincia. Tenemos problemas en todas las vías de lo que es la red estatal, la red provincial. Estamos atacando con varias máquinas que tenemos que pertenecen a la provincia. También se está yendo a solicitar máquinas y en la reunión que tuvimos con el señor ministro, algunas provincias solicitaban máquinas para poder afrontar esta. Nosotros también vamos a solicitar, pero hemos estado afrontando desde el mes de febrero, tanto en la vía, la que más nos ha costado trabajo, que es la Cebada 9 de octubre, en ese estamos en este momento con 3 máquinas, estamos actuando. Ahorita mismo, en la noche de ayer, hubo un derrumbe en el kilómetro 49 y estamos atacando. El fin de semana pasó lo mismo. Yo creo que el invierno acá se nos viene igual. Igual en las otras vías, en la vía Limón también estamos con maquinaria, y en el resto de vías estamos, como le digo, estamos con las máquinas que están siendo repotenciadas y que van a salir en el máximo 10 días y estaremos poniendo en los diferentes puntos para poder tener las vías expeditas en toda la provincia. Cuando el ingeniero Fernando Izquierdo dice estamos atacando especialmente la vía Guamote-Macas, yo me imagino que solamente estamos limpiando. Ahora que tenemos la voz de alerta y que viene desde diferentes instancias del gobierno nacional, yo creo, ingeniero, yo creo, señor gobernador, yo creo, ingeniero Sánchez, que se tiene que buscar recursos, porque de nada sirve que tengan la maquinaria ahí, vayan limpiando el derrumbe, porque creo que son 20, 25 puntos en donde existen fallas geológicas, tal vez más, así es. Toda la vía está en proceso de franco deterioro y destrucción, y es absolutamente peligroso viajar por esa ruta. Entonces yo creo que si se necesita establecer ese decreto de emergencia para trabajos de reparación, deberían hacerlo. Por otra parte, no se espere de que lleguen las lluvias para atacar también el tema de la bajada al río Cocueno. Llueve un poquito y empieza a derrumbarse, y se habla de estudios, se habla desde hace rato de planes, y no esperemos que nos quedemos aislados en ese proceso. Y la otra situación, una vez más, alertar el tema del puente de Lupano, ingeniero. No se hace nada y no soy técnico, pero vemos con... No estamos de forma irresponsable dejando vacía esa vía. Nosotros hemos tomado las decisiones y las seguiremos tomando.
Lastimosamente, como usted dice, son 20 puntos, no son 20 puntos, son más. Hay más de 50 puntos que tenemos en esa vía problemas, pero lo estamos atacando y le estamos dejando a la vía como para que puedan transitar las personas. Ahora, esa vía no solamente requiere de lo que dice usted limpiando los derrumbes, requiere una cosa más técnica, pero eso necesita hacer un estudio. Yo no soy mago ni brujo, yo soy técnico. Entonces eso se necesita hacer un estudio para poder ver qué es lo que vamos a hacer. Esa es una de las cosas. La otra, en la bajada del río Copuengo, igual manera se hizo el estudio, tenemos el estudio, hemos pedido, se pidió plata para la emergencia vial en el mes de abril, nos indicaron que nos iban a enviar, todavía no nos envían, estamos esperando eso nada más y tenemos listo el estudio. En cuanto a los muros del río Pano, yo creo que son 5 años, como les dije a algunos de la prensa ya hace unos instantes atrás, 5 años que no hemos tenido que recurrir al Consejo Provincial y al municipio para abrir boquetas, para lanzar piedras donde que antes lanzaban por través del río. Entonces los espigones están haciendo lo que deben hacer y lo que el técnico que hizo el estudio dijo que va a pasar, y eso está pasando. Están preocupados por la deformación que existe. Señores, usted ha hecho el cálculo, para arreglar eso se necesita $219.000 contra una obra de $3 millones. ¿Está bien o está mal ahora? Yo creo que está bien, y gracias a que el ingeniero Rodrigo López tomó la decisión, yo creo, correcta y en el tiempo oportuno para librar de eso. Entonces yo estoy tranquilo, en las máximas crecidas que estuvimos con muchos reporteros, creo que usted también, en los meses anteriores vimos con preocupación. ¿Y yo qué les dije? No se preocupen, yo estoy seguro de lo que está ahí y no va a pasar nada, y no pasó absolutamente. Tema de cableado. El tema de cableado necesita también un estudio y eso es medio complicado. Se está haciendo el estudio y vamos a ver qué es lo que dice el estudio para poder hacer el cambio total. Eso, como comprenderá, es complicado hacer el cambio. Son péndulas que se tienen que bajar, son cables que se tienen que sustituir, o a su vez, si es que el técnico dice el que hace el estudio no se tiene que sustituir, veremos cómo o qué aplicamos. Se está haciendo el estudio.